la exposición, bueno, el tema de la segunda persona narrativa. Ya saben, si existen dudas, comentarios que quieran hacer, no hay ningún problema, pueden interrumpirme. Y bueno, levantar la mano, pues también lo pueden hacer, pero aquí yo cuando estoy exponiendo, la verdad no veo quién levanta o la mano o algo así, entonces pues pueden abrir su micrófono y comentar, no hay ningún problema. O si también existe alguna duda que no quede clara, me dicen y ya nos regresamos a tratar de resolverla juntos. Lo que vamos a ver hoy es el narrador en segunda persona. La gráfica nos muestra como un monstruo señalándonos porque es precisamente de lo que trata una segunda persona, es alguien que le está hablando a un tú y bueno, por eso la gráfica. Como ya es pues tradición o bueno, uno de los fundamentos de las figuras narrativas es Alberto Paredes, que al final de ver las tres figuras narrativas les voy a compartir también el PDF para que ustedes puedan consultar a mayores rasgos las demás figuras de la segunda persona y de la primera y tanto de la tercera, ya que aquí nada más vemos dos variantes, pero existen más variantes de esas figuras narrativas. Alberto Paredes nos dice de la segunda persona que el narrador usa la extraña persona tú para dirigirse a su personaje o personajes, que es lo que les comentaba con lo de la gráfica, pues el narrador en segunda persona le habla a un tú y estos tú son designados por la segunda persona. El narrador se ubica en una primera persona, es un yo que es oculto detrás de sus propias palabras y las únicas personas consistentes y efectivas son los personajes. Y aquí se nombra a un tú o un usted o él. Y bueno, es irrefutable, se tiene una narración en segunda persona. Cuando estos elementos aparecen, sabemos que se trata de una segunda persona. Es decir, este narrador está situado desde un yo, pero le está hablando a un tú. Es decir, como cuando en la narración hablamos, tú estabas sentado. Hay distintas maneras también de la forma de la segunda persona, pero lo primero que tiene que quedar claro es que se dirige hacia un tú o un él. ¿Hay alguna duda o comentario al respecto de esto? No, bueno. En general la segunda persona, el tú, se refiere a uno de los personajes, aquel que está interpelando por su narrador. Y como sucede en los textos en primera persona, un personaje recibe el tratamiento individualizado del yo, por el que se tipifica todo el relato, mientras que los restantes son de todos modos ellos, es decir, pues como se ve en el gráfico, y que quede bien recalcado, que es hacia un tú. Tú te estás Nosotros como narrador implícito estamos hablándole a un tú y nos estamos dirigiendo a ese tú. Es como cuando en los textos existe pues este juego en que le hablan al lector y tú estabas sentado leyendo en tal lugar, ¿no? Así más o menos es lo que se utiliza para esta segunda persona, utilizar bueno, También en los memes, ¿no? Se ocupa la segunda persona a veces. podría ser también Salvador, dependiendo la circunstancia y el contexto del meme Sí, en el cual tú lees esto por esto, ¿no? O cómo sí. pondría el ejemplo usted. Es que hay un cierto tipo de memes que sí hablan directamente en segunda persona, que cuentan acontecimientos como ciertos hechos que ocurrieron. No sé si, bueno, sí lo hacen de una forma como con la intención de mofarse, dicen, estás sentado en, Ya. y te dan la fecha y entonces empiezan a contar el suceso en segunda persona. Ujú, sí, sí, podría sugerirse así. Sí, porque le está mandando hacia otra persona. Sí, entra dentro del compendio de la segunda persona. Sí, así como la novela de Aura que también está en segunda persona, donde le dice, bueno, donde habla, tú estarás, estás, Ya se Atria. adelantó un poco al tema, pero sí. Sí. Bueno, Michel Butor dice que en la segunda persona siempre se quiere describir un auténtico proceso de la conciencia, el nacimiento mismo del lenguaje o de un lenguaje. La segunda persona será la más eficaz, es decir, cuando estamos haciendo el hecho de un suceso o de un lenguaje, de la segunda persona, pues nos puede servir mucho para narrarlo de esta forma.
Aquí vamos a ver los tipos o distintos tipos de narradores en segunda persona. Bueno, nos vamos a basar en lo que dice Paredes, que existen dos categorías en la segunda persona. Una de ellas es aquella en donde aparece un yo explícito que se comunica a un tú, es la segunda aparente. Y después la otra en donde el yo queda explícito y es la segunda plena. Cuando un yo explícito le está hablando a un tú, como sería el caso que nos está mencionando Salvador, que cuando le dicen, tú estabas sentado en tal lugar, es un yo que le está hablando a un tú. Pero si es un tú que está hablando, es una segunda plena. Es ahí la diferencia. En una segunda plena sería ese yo encarnado, pero se está hablando como si fuera, si se tratara de otra persona, como si fuera un reflejo de él, pero es la primera instancia la que sabemos que él es la persona que está representando. Esto queda mejor en los ejemplos que vamos a ver a continuación. Bueno, y más claro con la definición de la segunda aparente. Dice que la segunda aparente es igual basándonos en Alberto Paredes, es donde se trasluce un yo que habla a un tú y que evidentemente hace alusiones en primera persona. Pues aquí, bueno, un ejemplo dice, el narrador no simula al lector que eso que lee son acontecimientos en sí, vidas, no crea esa ilusión, la interpreta directamente y dice que la va a contar de la historia. Es decir, con una segunda aparente, pues hagan de cuenta que son ustedes hablándole a su amiga o a su amigo o a su, no sé, a su perro tal vez o a alguien externo a ustedes. Y ustedes les van a hablar desde un tú. Tú te sentabas a ver la tarde porque te gustaban los colores que se dibujaban en el cielo. Después preparabas un té, lo servías y te sentabas en tu mecedora a observar cómo los colores se iluminaban hasta que terminabas tu taza de té y te ibas. Es como mandarle, bueno, sería más o menos así, porque están viendo las acciones de la otra persona. Entonces, desde esa perspectiva, ustedes pueden contar. En la segunda aparente, bueno, en esta parte de la narradora en segunda aparente epistolar queda muchísimo más claro, porque precisamente la epistolar son las cartas, y bueno, desde esta, cuando se escribe una carta, se habla desde la primera persona hacia otra persona que se convierte en el tú. Pues este narrador habla al lector y al personaje al mismo tiempo, desde esa primera persona que es un yo, pero pues en la carta pues nos estamos dirigiendo a otra persona. Desde nuestra primera persona nos dirigimos hacia esa otra persona que sería nuestro tú. ¿Quedó esto claro o hay alguna confusión? A mí cuando yo lo estudié por primera vez me quedaba un poco confuso, pero ya cuando empezaba a hacer los ejercicios me daba cuenta de ello. ¿Sí? Este, profesor, bueno, maestro. Dígame. Bueno, yo, según lo que entiendo yo, el tercera persona es como decir ellos, Ujú. el segunda persona es como decir tú, ustedes, y primera persona es yo, nosotros. Así es. Nada más que en la primera persona no entra el nosotros, es solamente un yo y hay distintas variantes. En la segunda persona es un tú o un él, no ustedes. Ustedes también el ustedes entra en la tercera persona y también el ellos. Es cuando le hablas digamos, desde una figura de tercera persona, le hablas a varias personas. En la segunda, solamente digamos que te diriges a una sola persona. Entonces la tercera persona es como contarles a otras personas lo que hacen otras personas. Por ejemplo, Claro, estás platicando con alguien y dicen, ellos caminaban por la calle. sí, ¿Cuándo hicieron tal cosa? Entonces, y la segunda persona es como decirle, tú caminabas por la calle. Y la primera ajá. persona es como contarle, yo estaba caminando por la calle, es algo que tú viviste personalmente. Sí, aunque serían una de esas partes de un componente del todo, de las demás, porque tanto en la tercera persona hay variantes como en la segunda y como en la primera persona. Pues, y ahorita vamos a ver, como ya lo vimos con anterioridad, que les comenté que no íbamos a ver todas las variantes que hay en la tercera persona, pero vimos dos ejemplos de la tercera persona, que es el omnisciente, y no sé si se acuerdan en la otra que vimos. Fue la omnisciente y no me acuerdo cuál otra vimos, ahorita se me fue, pero vimos dos formas de la variante de la tercera persona,
pero hay 4 variantes, si no mal recuerdo. De la segunda persona también hay, creo, 4 variantes o 3 variantes. Y de la primera persona creo que también 2 o 3 variantes, pero todas las personas, las figuras narrativas tienen variantes y cada una tiene sus particularidades. Esto se ve más a profundidad dentro de una materia que se ve totalmente pues en la universidad y de literatura y llama voces narrativas, voces del relato y enunciación de voces. Esto en el, bueno, lo que está principalmente donde me baso para ustedes y bueno, de otras fuentes también, pero principalmente de Alberto Paredes, porque él da una explicación concisa de cada uno de de cada uno de los narradores. Y bueno, al final que les explique la primera figura narrativa, ya también les voy a compartir el PDF con lo que es el texto de Alberto Paredes, para que ustedes, si ya tienen la inquietud, lo van a tener dentro de sus PDFs y pues si les surge mayor inquietud van a poder consultarlo y van a poder, digo, hasta poder leerlo y tal vez si no quede muy bien claro con lo que les enseñé yo, puedan pues reafirmarlo dentro de ese libro. Dentro de esto, no sé si tengan alguna duda o comentario dentro de la segunda aparente epistolar, o bueno, segunda aparente que también trae dentro de ella. Va a quedar, bueno, yo veré cómo si queda comprendido dentro de el escrito o el ejercicio que vamos a realizar. Y espero que sí quede comprendido. Aquí ya son los ejemplos. Este de la segunda aparente epistolar es la carta 4 a la señora Saville de Inglaterra de la 5 a la 13 y de 19 de agosto de 1700 y fracción. No sé si que alguien quisiera leerla. ¿Puedo? Sí, claro. Sería nada más el Carta primer 4 a párrafo, la por favor. señora Saville, Inglaterra, 5-13 y 19 de agosto de 17. 1700. Encallados y ¿mande? 1700, pero pues nada más es Ah, como si abierto. Ajá. ok. Encallados y entre una espesa niebla divisan en la lejanía un ser de apariencia humana, pero de gigantesca estatura, sentado en un trineo. A la mañana siguiente otro náufrago, un joven sin apenas aliento, es recogido por la tripulación. El capitán comienza a sentir afecto y admiración por su huésped y le expresa su deseo de encontrar en él un amigo. Víctor le contesta, he perdido todo y no puedo empezar una vida de nuevo. Una vez decidí que el recuerdo de estos males moriría conmigo, pero usted me ha inducido a cambiar mis propósitos. No creo que el relato de mis desventuras le sea útil, pero si quiere escuche mi historia. Esta primera, gracias. Esta primera historia, bueno, esta carta viene dentro de bueno, de Frankenstein o el Eterno pero Prometeo, y vean cómo es un yo que se dirige hacia otro, y no es un ustedes, sino un usted, sí, en este caso, o un él. No, no hay como una enunciación clara de un tú, pero se entiende que se le está hablando hacia ese tú por medio de la carta. Ahora vamos al narrador con segunda. Bueno, en este caso no sé si tengan alguna duda o comentario de la segunda epistolar, segunda persona de un epistolar. Yo tengo una duda. Dígame. Entonces quiere decir que es como si una persona le estuviera hablando a otra, pero sin necesidad de decirle que le está hablando. Ujú. Sí, se puede remarcar con el uso del tú, pero si se puede ser más sutil, es totalmente así, como que esa sutileza como en el lenguaje, porque si se fija también Isis, aquí dentro de algunos artículos sí entra el él o aquí, pero usted, porque sí de alguna forma, en algún momento sí se dirige hacia esa persona y sí le está contando como sin necesidad de decirle tú o así, pero sí es como dentro del lenguaje tener esa sutileza para saber también en algún momento pues marcar en qué momento pues se le está hablando a ese usted o a ese tú. ¿Sí quedó comprendida, señorita Isis? Sí, gracias. Vale, por nada. ¿Alguien tiene más alguna duda o comentario? Sí, ¿Sí lo escuchó? le iba a preguntar, por ejemplo, cuando un detective o en una historia de detectives, él, ya sea en una carta o en un diálogo, le dice a una persona, usted, por ejemplo, dice, usted ese día estaba sentado en su sillón recargándose y mencionó que tenía su reloj y que se quedó viéndolo un rato, aproximadamente 30 minutos.
¿Eso es segunda persona o no cuenta? Sí, de hecho es lo que vamos a ver. No entraría dentro de la epistolar, pero va a entrar dentro de la otra que es cuando ya te mandan, que es la siguiente figura de la siguiente variante de la segunda persona. Cuando ya te ordenan, ya entra dentro de lo que vamos a ver a continuación. En una epistolar no sería como ordenar. Eso entraría más en la siguiente, que es la de la segunda persona en titiritero, pero en una segunda persona, en una segunda persona epistolar o así dirigida hacia un tú, es más como hablarle, pero no imponerle, no mandarle. Es como decirle lo que tú viste tal vez dentro de esta segunda de un yo hacia un tú. En un tú implícito, que ya sería la segunda del tú, en la segunda persona, sería hablarle pero desde la experiencia propia, y en la epistolar sería pues hablarle a esa otra persona pero sin ordenarle. Si se le ordena, ya entraría dentro de otra variante de la segunda persona, que es la que vamos a ver a continuación. ¿Les quedó claro, señor Salvador? Así es como más implícito, ¿no? La forma de hablar en la epistolar. No, es más de rigor implícito en la segunda titiritero, que vamos a ver a continuación. Creo que igual viendo la segunda, bueno, esta variante de titiritero le va a quedar mejor como la forma de la segunda en cuestión epistolar. Bueno, y ya si no, pues nos regresamos para que quede mejor entendido. ¿Le parece? Sí. Vale. Ahora vamos a ver lo que es la... Bueno, y además no sé si alguien más tenga alguna duda con la segunda persona aparente, digo, segunda persona epistolar. Es que más o menos, bueno, profe, yo más o menos le entiendo. Bueno, se me hace raro, no sé. ¿Qué es lo que le queda duda? Pues, ¿cómo hacerlo? Pues, en sí, casi todo. Oh, ok. Bueno, por ejemplo, cuando usted le ha escrito alguna carta a alguna de sus parejas, algún novio, o alguno, no sé, algún familiar, Sí, ¿y cómo la escribe? Acuérdese cómo ha escrito alguna vez alguna carta. pues como se lo estuviera diciendo, Ujú, ¿va bien? ¿Y a quién le está hablando? pues a la persona dirigida, bueno, a esa persona. Ujú, precisamente ahí está la clave. Cuando usted escribe desde su persona, pero hablándole a otra persona. No sé si Maestro, quede un poco más claro. maestro. Ya, pues, gracias. Segura. Sí, profe, ya. No la escucho convencida. Pero ya, o sea, no hay ninguna, o sea, si no queda claro, trataré de ver como otros ejemplos para que les quede más claro. Y también en la práctica me daré cuenta, y principalmente para eso es la práctica, para que ustedes también reconozcan qué es lo que se les dificulta. Y bueno, igual ahorita con la explicación del titiritero, a lo mejor le puede servir para que pueda identificar cómo se hace una escritura en segunda persona, pero lo fundamental es esto, le está hablando, usted le habla a un tú. Ya la variante pues ya sería como decirle así como, estabas, como lo que puse como el ejemplo, estabas viendo el atardecer, fuiste y te preparaste una taza de té, te sentaste en tu hamaca preferida, te pusiste tu gato y empezaste a leer mientras la tarde pasaba. Es como algo que tú ves y se lo estás contando, como si hagamos de cuenta y bueno, como si a la persona se le olvidara lo que vive día con día y se lo recordaras contándoselo hacia ese tú. Maestro. Dígame. Entonces la segunda persona esta epistolar es como hablar en segunda persona a otra persona, pero desde tu propia perspectiva como lo que tú viste. Es decir, como un narrador así de una historia sería una especie de narrador testigo hablando en segunda persona hacia otro que le está contando lo que vio. Es como cuando te encuentras a alguien en la calle y al otro día en la escuela te dice, yo te vi cuando pasaste. Y dice, estabas comprando tal cosa y luego te diste la vuelta y te metiste en la calle, pues ya no te vi. Sí, sí, es como precisamente hablarle a esa otra persona, pero dentro de las variantes no entran lo mismo para cada distinción.
Señorita, creo que era Pamela, ¿sí quedó entonces mejor, más claro? No, profe, era Jenny, Torres. Jenny. Ok, Sí, sí me quedó claro. bueno. Ok, vamos a pasar a la epistola, no, a la titiritero. No sé si alguien tenga alguna otra duda dentro de la segunda aparente epistolar. Bueno, espero que quede comprendido porque luego yo me acuerdo cuando estudié esto de la segunda persona y sí también se me hacía un poco confuso y más con las variantes porque empiezas a ver, bueno, y entonces ¿cómo va esta segunda persona si se supone que me está diciendo que le estoy hablando a una segunda persona, pero desde un yo hacia un tú y te confundes a veces? Entonces por eso la segunda persona es luego donde he detectado que hay más conflicto en la comprensión, pero principalmente por eso me detengo porque ya sé que la segunda persona es un poco a veces y confuso de entender y principalmente por eso, así como lo voy llevando en el plan, es precisamente para no generar confusión, sino saber que es la que cuesta más trabajo y después cuando vas reconociéndola, pues se te va haciendo más sencillo con las demás, pero la primera, bueno, la segunda epistolar sí cuesta un poco de trabajo, pero precisamente los ejercicios y después viendo las otras variantes como esta que es el titiritero, tal vez lo reconozcan de mejor forma. Y ahora veamos el narrador con segunda persona plena. Este es un narrador en segunda persona, es totalmente plena, o así se le describe, y es el narrador titiritero. El narrador titiritero, perdón. El narrador se encuentra este narrador titiritero está fuera de la historia, está totalmente fuera, como lo vemos en la gráfica. Es como una persona omnisciente que le dicta la historia al protagonista y al lector al mismo tiempo. Es decir, él está hablando a este protagonista y también le está hablando al lector. Es una segunda persona plena porque está totalmente fuera de la historia y la conoce totalmente. Por eso es como lo que les decía de las variantes, que dentro de las variantes pueden entrar elementos que se utilizan dentro de las otras figuras narrativas. En este caso, el narrador titiritero es el que conoce toda la historia, lo conoce de inicio a fin. Y por eso está la gráfica de una persona que es el titiritero, que lo está sosteniendo, sostiene los hilos de la historia. La historia puede ser, de acuerdo a la gráfica, una persona que va caminando hacia, no sé, hacia un templo, pero que dentro del mismo va a encontrar muchas peripecias o muchas cuestiones que le impiden llegar a su punto final. Es por eso que esta persona titiritera le habla totalmente a esa otra persona y también le habla al lector. Aquí totalmente vemos un tú, está pleno, y le habla al protagonista de la historia y también le habla también a las distintas cuestiones que suceden dentro de la historia. Es como si fuera es parecido a un narrador en tercera persona que es el tipo omnisciente, pero que habla en segunda persona no gramatical. No, el narrador en tercera persona omnisciente le habla a todo un conjunto. El narrador en segunda solamente y particularmente le habla a un tú, que es el protagonista, y es donde él depende la historia y la está contando solamente para él, porque él sabe toda la historia de él. Él Entonces, solamente tiene la perspectiva de ese tú, no tiene la perspectiva de los demás. En la tercera persona omnisciente la tiene para todos los demás, conoce toda la historia. Nada más va a tener la perspectiva de esa persona a la cual se está dirigiendo en la segunda persona. entonces es alguien que tiene una perspectiva de la persona hacia la que se dirige, pero es extradigético a la historia. Es correcto, sí está fuera de la historia, la conoce toda, pero solamente va a contar la parte que le corresponde de esta persona a la que está mandando. Ahorita va a quedarme bueno, en la lectura ahí es como se darán cuenta. No sé quién quisiera leer este fragmento. Yo, profe. Algún vicio. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releas. Se solicita historiador joven. Vivirás ese día, identifico a los demás y no volverás a recordarlos sino al día siguiente, cuando te sientes de nuevo en la mesa del cafetín.
pidas el desayuno y abras el periódico. Al llegar a la página de anuncios, allí estarás otra vez. Esas letras destacadas, historiador joven. Nadie acudió ayer. Leerás el anuncio. Te detendrás en el último renglón, 4,000 pesos. Fragmento de la novela Aura de Carlos Fuentes. Gracias, Nelly. Aquí es precisamente, como ya lo había anunciado Salvador, este libro es totalmente, bueno, no se mantiene plenamente en una segunda persona, pero es parte del fragmento de la novela Aura. Y en este vemos el ejemplo claro cómo le está mandando a esa persona que tiene totalmente bajo su poder, o sea, él sabe lo que va a hacer, sabe qué es lo que piensa, o sea, en este caso solamente vas a ver la perspectiva del personaje al que se está dirigiendo, más no la perspectiva de los demás personajes. Y por eso sabe lo que va a hacer y de hecho hasta sabe y lo conoce también, que hasta le puede mandatar qué es lo que va a hacer. Lo vemos desde ese principio, ¿no? Lees ese anuncio, le está diciendo, lo lees porque pues te lo estoy narrando y te lo estoy diciendo. Después se lo recalca, ¿no? Cuando en líneas abajo, vivirás ese día idéntico a los demás y no volverás a recordarlos sino al día siguiente. Él sabe todo lo que piensa, sabe cómo va a reaccionar y hasta sabe lo que va a hacer en un futuro. Y bueno, también le dice, en esta forma también le manda qué es lo que tiene que hacer. Esto lo vemos en las líneas abajo, casi al último, dice, al llegar a la página de anuncios, allí estarás otra vez. Esas letras destacadas, historiador joven. Nadie acudió ayer, leerás el anuncio. Le está diciendo qué haga, qué piensa. Entonces, en este caso, un narrador en segunda, titiritero, sabe toda la historia de la persona a la que se la está contando y hasta lo puede, bueno, como le puede decir qué tiene que hacer, sabe qué es lo que va a hacer, conoce sus pensamientos y conoce todo de él. No sé si tengan alguna duda de la segunda persona titiritero. Es como cuando un detective le dice a una persona de cierta manera como imponiéndole lo que le dijo. O sea, por ejemplo, dice, usted caminó a tal lugar y apretó los dientes y después planeaba entrar, pero decidió hacer otra cosa. Sí, en este caso tú ya estás dando un autor implícito que sería el detective, pero en el caso de una historia pues no quedaría explícito quién lo narra, sino solamente se estaría narrando. Porque es extradigético el narrador ese titiritero. Sí, claro. Más que Entonces, nada porque, sí, dígame. es como si el narrador no existiera. O sea, existe porque pues él es el que está diciendo la historia, pero Ujú. en realidad no es como tal algún personaje o algo así. Sí, el narrador está fuera de la historia, está totalmente fuera de la historia. Es un narrador que sabe de la historia, sabe solamente la perspectiva de esta persona, pero él Profe, no va, dígame, no va a interactuar de esta forma dentro de la Este, historia. Sí, sí, bueno, no sé, pero hay una serie en Netflix que acaban de sacar que creo que tiene el narrador del que usted está hablando. Se la de llama You, Joe. la Ajá, de You, ok. creo que sí. No sé si es más o menos así el narrador. Según yo sí, porque va cumpliendo las mismas características. Aunque es un personaje, entonces también es como que un no. No, es que no he tenido oportunidad de verla porque, bueno, ahorita tengo mucha tarea y trabajos que entregar. Entonces, sí vi que la pusieron, ahorita está como la novedad, pero la verdad como cuando veo Netflix solamente estoy viendo la del joven Freud y la de Black Mirror, la estoy viendo otra vez. No la he checado, pero tendría igual que verla para confirmarle, señorita Nelly. Y no sé si entraría, o sea, desde que sí le habla un Joe, pero no sé si realmente estaría como dentro de esa narración. Un Es ejemplo, no que sé, dígame, Es que sí. más o menos bueno, según yo sí. Bueno, es que le leería una meme que sacaron, que es más o Ok. menos de la misma. Bueno, si quiere se la leo y usted me dice, Ah, pero es sí, que sería como un spoiler. Entonces, bueno, yo no tengo problemas con eso. pero es más o menos así. Bueno, según yo, ¿verdad? Ujú, A ver, permítame, déjeme encontrarla de nuevo. ok. Aquí.
Aquí está. Bueno, es más o menos así. Le acabas de dar me divierta mi último meme, aunque son las 7 p.m. y aún no has salido de trabajar. ¿Es tu manera de decirme que te gustó? Porque vamos, habiendo cientos de cosas que hacer, tomaste tu celular, entraste a mi perfil y reaccionaste a mi meme. Facebook tiene millones de usuarios y cientos de personas que comparten mejores memes que yo, pero elegiste el mío. Así que dime, tú, ¿qué estás tratando de decirme? ¿Eres muy tímido o tienes miedo de que te rechace? ¿Te parezco graciosa? Habiendo miles de humoristas e incluso shows de televisión que te pueden hacer reír, tú te reíste con mi meme. No lo sé, tal vez somos como almas gemelas y estamos destinados a estar juntos. Hola tú. Es más o menos el narrador que... Bueno, sí, es casi las narraciones que usa siempre en la serie. Ok. Sí, de hecho sí lo está hablando hacia ese tú, aunque, bueno, el único detalle es que le pregunta, sí, entraría dentro de la segunda, no de la titiritera, porque le está preguntando solamente dentro de otra categoría de desdoblamiento de la segunda persona, y sí precisamente va enlazado como que hablarle a esta otra persona, hacia un tú, desde que le está diciendo cuáles son sus reacciones, y desde que le está diciendo por qué reacciona hacia ello, sí entraría dentro de... Muchas gracias, Nelly. Y no sé si Isis quedó más claro con esto o quieres que lo expliquemos de otra forma, no sé. No, creo que ya me quedó más claro. Ok, espero que así sea porque, bueno, la Profesor, segunda persona, dígame. entonces este tipo de narrador titiritero es como si un director le estuviera diciendo a un personaje lo que debe hacer. Bueno, a un Sí, actor. sí, podría ser como el director de escenas, bueno, el director de cualquier película que le dicta, bueno, les dan el guión que es distinto, pero como si le estuviera diciendo, te tienes que mover de esta forma y después tienes que reaccionar de esta forma, te tienes que aventar y después cuando te levantes no tienes que demostrar ningún dolor. Es como mandatarle a otra persona. ¿Quedó claro? Sí. Vale. ¿Alguna otra duda o comentario por parte de los demás? Vamos a apurar porque si no, no va a dar tiempo de empezar el ejercicio. Vamos a ver el deslizamiento entre la segunda plena y la segunda aparente, que es el narrador que involucra al lector. Esta, bueno, es una figura bonita, bueno, por si ya quieren hacer un juego con con su narrador y involucrar a sus lectores. Es un narrador que está dentro de la historia. Interno, bueno, es un narrador interno y externo a la historia. Puede estar tanto fuera de la historia y también puede estar dentro de ella. O sea, se permite ir y venir de la misma historia. Es una especie de ABEC, de lector o narratorio, y omnisciente en la historia. O sea, esta combinación hace que pueda tener la habilidad de poder ver lo de una persona o también poder ver todo de la persona. Y también es que esto también va a estar un poco confuso y también está fuera del texto y sabe que está haciendo bueno, sabe lo que está haciendo el lector, cómo va a reaccionar con el lector y cómo va a reaccionar mientras se va desarrollando la historia y mientras cómo se va narrando la misma. También sabe o le indica al narrador qué debe hacer para pensar y sentir. O sea, él es como que tiene todas las habilidades, es como pues digamos, Thanos que tiene todo el control de la historia. Le indica al narrador, bueno, qué es lo que tiene que pensar, hacer, sentir, y también habla con lo que está leyendo. A veces cuenta la historia de manera directa y más de adelante utiliza el discurso indirecto. Es decir, este narrador en segunda plena aparente, bueno, segunda plena y segunda aparente, tiene la habilidad las características de la plena y de la aparente. Puede contar desde adentro de la historia, pero también se puede pasar afuera de la historia. Conoce la perspectiva de la historia y también a los omniscientes en la historia. Y bueno, también le indica hasta al narrador y al lector lo que siente, cómo lo va a sentir y cómo hasta va a producirle ese efecto en la historia. Y bueno, este ejemplo lo cambié. Este es el ejemplo y bueno, ya si surgen dudas, pues lo vemos. No sé si quiera leer este fragmento de Italo Calvino. Yo. Ok, Isis. Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino. Si una noche de invierno un viajero. Relájate, concéntrate. Aleja de ti cualquier otra idea.
Deja que el mundo que te rodea se esfume en lo indistinto. La puerta es mejor cerrarla. Al otro lado siempre está la televisión encendida. Dilo enseguida a los demás. No, no quiero ver la televisión. Alza la voz. Si no te oyen, estoy leyendo. No quiero que me molesten. Quizá no te han oído. Con todo ese estruendo, dilo más fuerte. Grita. Estoy empezando a leer la nueva novela de Italo Calvino. O no lo digas si no quieres. Esperemos que te dejen en paz. Gracias. Gracias, Isis. Pues, es un fragmento de la novela Sí, una noche de invierno, un viajero de Italo Calvino. Si se dan cuenta, dentro de la redacción del texto, le habla a esta persona, sabe qué decirle, entra y sale de la misma segunda plena y de la aparente, pero también si lo vemos aquí le está diciendo, relájate, concéntrate, le está ordenando, aleja de ti cualquier idea, todo esto le está ordenando. Y bueno, también le sigue ordenando, deja que el mundo que te rodea se esfume en lo indistinto. Hasta le dice qué tiene que hacer, alza la voz si no te oyen, y le dice que grite, estoy leyendo, no quiero que me molesten, ¿no? Y bueno, hasta se lo reitera, quizás no te han oído con todo ese estruendo, dilo más fuerte, grita, y le está ordenando que grite y entra también esta parte narrativa en la cual pues el personaje va a gritar esto, ¿no? Estoy empezando a leer la nueva novela de Italo Calvino. Y también pues le dice, o no lo digas si no quieres, o sea, le sugiere y también se sale de la plena, pero también le dice, pues esperemos que te dejen en paz, como dejando esa parte abierta hacia las dos formas de la figura narrativa. No sé si quede esto claro, ¿alguna duda o comentario? Muy bien, creo que aquí termina bueno, aquí es una explicación de Italo Calvino. Dice que los relatos en segunda persona producen la imagen de un autor que reconoce y acepta la existencia plena y autónoma del fenómeno narrativo, y que el autor implícito está ante eso. Bueno, y que esto erige al mundo literario, presiente que éste tiene sus reglas propias, lo cual le confiere su validez, y dice que el autor se coloca entonces en posición de testigo. Es una parte como importante porque es como un testigo que también puede contar la historia, y que su primera participación, que lo responsabiliza individualmente, a pesar de la supuesta autonomía del mundo que él solo testifica, consiste en que él elabora su relato testimonio desde su precisa subjetividad. Es decir, este narrador va a contar solamente desde su interpretación subjetiva, desde lo que ve, y no puede meterse en otros, digamos, interpretaciones de demás personajes de la historia, porque él solamente va a contar desde su perspectiva. Él contempla los hechos y los refiere, pero en buena medida elige sus visiones. Observa esto y no aquello. Esto primero que aquello, esto como que acontecimiento principal y aquello como lateral. Y redacta su testimonio sin poder nunca desprenderse de su circunstancia personal. Es decir, todo lo que él ve se va a presentar ante su subjetividad de interpretación. ¿Qué es esto? Que todo lo que yo voy a ver va a haber cuestiones que tal vez resalten más ante mí que otras. Por ejemplo, cuando, no sé, pongamos un ejemplo, están asaltando a una persona y yo solamente pues me escondo porque no tampoco quiero que me vayan a robar, y veo desde esa perspectiva qué sucede. Entonces veo como tal vez a la persona que asaltan es uno de mis amigos y le están quitando la cartera, y yo veo y después le cuento, yo vi que la persona que te asaltó era flaco, vestía de negro, traía una pistola, el rostro lo traía cubierto, no alcancé a ver su tono de piel porque traía una sudadera con capucha. Yo vi que te quitó el reloj, te quitó la cartera, y desde esa perspectiva pues solamente va a ver qué es lo que mayor importó, y a veces es lo que va a contar primero. Lo primero que puede ver es, vi que sacó la pistola y te quitó la cartera. Y se le puede omitir otras cosas como que le pegó con la cacha o cosas así que para él no tuvieron una importancia o relevancia mayor que lo sorpresivo a que sacara una pistola o cosas así, que va a contar desde cómo lo interpreta él. No sé si quede esto claro. ¿Dudas, comentarios? Ay, me quedan 10 minutos. Bueno, creo que esto sería hasta aquí
la explicación de la segunda persona. No sé si tengan alguna duda, comentario. Voy a ver qué dice en el chat. Ok, se tuvo que ir Fernanda. Bueno, que vea la grabación y que haga también la tarea. No sé, tenemos todavía 10 minutos para que puedan empezar a realizar su ejercicio. Sería realizar una narración en segunda persona. Vamos a ponernos un poco creativos para que también tenga un contexto, la historia. Alguien me va a dar el contexto. Señorita, a ver, vamos a ver quién. Valentina, señorita Valentina, ¿me puede decir algún lugar o contexto, por favor? Sí, en la playa de noche. En la playa, ok, y de noche. Gracias, señorita Valentina. Señorita Jimena, ¿me podría decir personaje, algún personaje? Jimena Jardón. Camila Jiménez Jardón. Sí, en el bosque. No, sería personaje. Personaje. Ajá, Un joven de 17 años. ok. Gracias. Y ahora nada más nos faltaría un monstruo. O monstral, no sé quién podrá ser. Señorita, a ver, Camila, ya sé. Nelly, señorita Nelly, ¿me podría decir algún monstruo? Sí, que sea algo parte de su imaginación o de su mente, que ese sea como algo que vea en sus sueños y no sepa qué es. Ok, vale, ya quedó la Ah, historia. Dagón. Muchas gracias, señorita Nelly. Eso me recordó a Dagón por lo del mar. ¿Te recordó qué, perdón? A Dagón de Lovecraft por el mar. Ya. Ok. Bueno, nuestra cuento del día de hoy va a ser el uso de una segunda persona, ya sea como ustedes más se les facilite, tienen que ponerlo hasta arriba, utilicé segunda persona epistolar o segunda persona plena o segunda persona aparente o la combinación de la segunda aparente con la plena. No sé, eso es cuestión y decisión suya para su cuento. El contexto va a ser en una playa de noche. El que le va a contar es un producto de un sueño, le va a contar a un joven de 17 años lo que vivió en esa noche de la playa. No sé si quede claro el ejercicio. ¿Cómo que un producto de un sueño? Eso es lo que no entendí. Es decir, un producto de tu imaginación o algo que te produció dentro de tu imaginación, se lo va a contar a ese joven de 17 años. Entonces lo que ves de su imaginación es lo que se lo va a contar. Así es. Ya entendí, gracias. No sé si quedó claro para los demás. Muy bien. No sé si quieran que... Bueno, ya quedan 7 minutos para que termine la clase. Sería cuestión de que pudieran empezar la historia ahorita o hasta aquí dejamos la clase y lo que resta pues para que ustedes vayan empezándolo y se los dejo de tarea. Solamente quedarían algunas cuestiones pendientes como los que no hayan entregado la calaverita y la cuestión de preguntarles quiénes podrían acudir a la reunión de mañana que todavía no me han confirmado la hora, que sería a las 3 o a las 5 de la tarde, igual sería por vía electrónica. Me van a pasar el enlace y la hora. Estoy esperando solamente eso. Quería yo informárselos de manera puntual, pero pues todavía no me hacen llegar la información. Voy a detener la grabación ya.